por lo menos intentar interpretarla o entender algunos momentos de muchísima tensión que atraviesa el deportista de élite. Estamos con Marcelo Roffé, él es psicólogo, especialista en psicología aplicada al deporte. Estuvo trabajando solamente para contarles un poco sobre su currículum durante 6 años en las selecciones juveniles de aquí de la Argentina. Viene a hacer un trabajo muy intenso en la selección colombiana, siendo el primer psicólogo que tiene la posibilidad de estar dentro de un grupo en una selección mayor y formar parte de un mundial. Escribió 10 libros y además ha atendido a un montón de futbolistas que han brillado en la Argentina y que, como todos, tienen sus quilombos mentales. Marcelo, gracias por venir. No, un gusto. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Es breve mi descripción, pero por lo menos para graficar un poco Sobre todo estamos hablando con un verdadero pionero. ¿no? Eso lo entiende el que está del otro lado también. Claro. Sí, más que quilombo, Pero- desajustes. Desajustes tenemos todos. Bueno, tu tecnicismo se entiende, nosotros lo pasamos al llano. Sí, Pero sí. en el deporte y en el deportista de élite, y pensando y contextualizando un poco esta definición del campeonato, ¿qué se juega en la cabeza del futbolista? O bueno, muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo No, se trabaja todo totalmente. eso? Hay mucha presión. El que diga que no, alguna vez el Mono Burgos dijo, presión es la que toman las enfermeras en los hospitales, ¿no? Riéndose, Sí. porque él tenía mucha personalidad. Pero la realidad es que uno, después de 20 años de trabajar con deportistas de élite, descubre que las presiones existen y que tiranizan, digamos, las mentes y que merman los rendimientos. Nosotros brindamos herramientas para aprender a manejar las presiones que van a existir siempre y que cada vez son mayores por el dinero que cada vez es mayor en juego, y para manejar los miedos también. Los miedos se pueden eliminar o aprender a controlar. ¿Y qué refleja, por lo menos? Terminó el partido Boca a Boca, perdió frente a Racing, tenía la posibilidad de ser campeón porque San Lorenzo había perdido frente a Olimpo, y cuando termina el partido hay 2 declaraciones fuertes. Una, no sé si la escuchaste, la de Carlos Tevez, apuntando a uno o 2 jugadores, depende cómo se interprete, pero hablando de que el equipo no se podía quedar, no podía terminar sin los 11 dentro de la cancha, y hablando de ciertos replanteos, y Agustín Orión con otra mirada totalmente diferente, reafirmando que el próximo partido, que va a ser dentro de este fin de semana, no porque hay elecciones, sino el otro, contra Tigre, el equipo iba a ser campeón. O sea, 2 mensajes distintos de personas que seguramente trabajan toda su realidad de manera diferente. ¿Eso qué refleja? No, digamos, a ver, lo que transforma un grupo en un equipo es un proceso. En el medio hay un conflicto. Muchas veces la gente dice, ¿cómo un conflicto en un equipo de fútbol o en un equipo deportivo? Es necesario. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, porque tiene historias distintas, egos distintos y, bueno, son miradas distintas. Me parece que Tevez estaba caliente y lo manifestó bien. Hay el mérito del periodista, digamos, de él de quedarse también. Y Orión reafirmó, como hizo Mostaza Merlo después de una derrota. Paso a paso, y en la última fecha dijo, vamos a salir campeón. Exactamente. Vamos a salir. Porque, digamos, la realidad es que si bien Boca ha mermado el rendimiento en las últimas fechas, lo cual marca que está sintiendo un poco la presión, depende de sí mismo. Ahora, hay presiones y presiones. Hay presiones que son ficticias, presiones que uno se puede inventar y presiones que son reales. Por ejemplo, como hincha en una tribuna, uno tiene la presión de que el equipo debe ganar para salir campeón, y si pierde, al otro día no pasa más que el compañero te diga, perdió Boca, y no pasa de ahí. Ahora, para el futbolista, puede él interpretarlo o automentirse que solamente es un resultado deportivo y decir, bueno, tampoco es tan grave, no ganamos el campeonato, pero detrás de eso hay muchos que pierden el trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, la presión es cierta en ese caso. Dejan de ganar dinero y hasta pueden llegar a perder esa posición profesional. Totalmente, y hay un componente psicopatológico muy importante en el fútbol argentino. O sea, no existe la palabra proyecto, hay técnicos que duran 5 partidos, al técnico lo presionan, el técnico presiona a los jugadores. La verdad que es muy difícil. Y se ve en la violencia también. ¿Es equiparable a qué? Porque yo pensaba esto del exitismo, de que hay en cada partido se juegan la mirada de un montón de personas que están en ese momento vivando o puteando o exaltando ciertos rasgos de cada uno de esos jugadores. Por ejemplo, digo, es equiparable a un jefe de una multinacional, a un gerente que tiene presiones, no sé, a nivel recursos humanos, de un montón de gente a cargo. ¿Equiparable a qué la presión? Un entrenador nacional de Argentina para mí es equiparable a un ministro de Economía del país. En su mente. No, y en las presiones. Porque este país es especial. O sea, este país, el deporte cultural de los argentinos es el fútbol.
y la gente respira y vive fútbol todo el tiempo. Y como él decía, un mal resultado... Preguntale a Gigliotti. Gigliotti pidió Gigliotti valientemente, psicológicamente hablando con mucha valentía, patear un penal en la cancha de River, lo pidió él. Él tuvo fe para patear el penal. Le pega a Barovero, se lo ataja, ni siquiera lo erra. Lo ataja el arquero de River. Está jugando en China. Le ganó un montón de plata, todo lo que vos quieras. Es verdad. Jugando en China. Bueno, pero es verdad, como porque todo. lo erra el que se anima a patearlo. Claro, eso iba a decir. Bueno, está el caso más emblemático de Martín Palermo. Los demás un están tipo que todos se en Boca repuso a todavía, todo. sí. Está bien, pero a veces el que tiene agallas es distinto. No sé, para puntualizar sobre el caso de Gigliotti, hay un montón de situaciones de jugadas en extremo que podemos empezar a reflejar de tipos que quieren la pelota y tipos que no la quieren. Y es verdad, el que no la quiere quizás no asume el riesgo. Ahí está. Pero nunca va a ser héroe tampoco. Lo que dice Luciana es un punto clave. Hay dos preguntas de la psicología del deporte que son claves. ¿Quién aparece en los momentos difíciles? O sea, cuando vas perdiendo, que la mayoría se esconde y no la pide. Y la otra pregunta es, ¿qué te pasa después del error? O sea, el jugador. Porque después del error muchos pierden la confianza. Y hay estrategias y herramientas que nosotros les damos para que defiendan la confianza y acepten el error como parte del crecimiento y del juego. Claro. Digamos, porque... No, si no, Martín Palermo se tendría que haber ido a su casa y haber dicho, acá me retiro, y sin embargo siguió armando una historia increíble. Era admirable Palermo, porque no tenía miedo al ridículo, erraba un penal, después hacía un gol con la rodilla, o sea... Sí, pero los tres que erró contra Colombia. Por eso, los tres seguidos. Terminó festejando un gol con el ojo negro. Pero yo siempre lo remarco, si vos ves esas imágenes, fue emblemático, digamos, y muy representativo. Pero si vos repasás esas imágenes, en el segundo y en el tercer penal no se le acerca a nadie. O sea, nadie quería patear. Sí, igual la orden debe venir del banco, ¿no? A ver, yo creo que aunque convierta el primer penal, un buen consejo para un entrenador es que ni siquiera patee el segundo, porque el arquero tiene más posibilidades de adivinarlo y el ejecutante, hay un poco de azar en los penales, no es solo trabajo. El ejecutante se le puede nublar más. A ver, desde el punto de vista práctico, por lo que veo, principalmente te dedicas a la evaluación psicológica de jugadores de fútbol o de otro, o del deporte en general. Sí. Pero vamos al deporte en equipo, que es el deporte, bueno, o el fútbol por excelencia como deporte en equipo. ¿Cómo se labura, por ejemplo, cuando van llegando hacia el final de la carrera? ¿Cómo se labura ese momento bisagra? Es una pregunta clave, que la hablábamos con Luciana fuera del aire. La finalización deportiva es un problema para la mayoría de los deportistas de élite porque el 90% no está preparado porque no ha desarrollado otra zona de interés y no sabe qué hacer de su vida. Hoy menos que antes, por ejemplo, me tocó trabajar en México y en la entrevista que hacíamos el 50% ya tenía bienes raíces, propiedades o comercios. Mismo en Colombia también. En la Argentina es un poco más lento el tema. En cuanto a la preparación y a la inversión para el día después. Pero también pasa por otro lado, ¿no? A ver. Alguna vez me tocó estar en un par de espectáculos, no como protagonista, como compañero de un protagonista, en este caso de una pelea de boxeo, en escenarios importantes. Yo solamente del rincón, del lado de afuera, otro compitiendo. Y siempre me pregunto, cuando bajamos la escalera y estamos yendo para el vestuario, ¿cómo hace este tipo para seguir viviendo después sin esto, sin esta adrenalina? ¿Cómo hace? ¿Cómo la reemplaza? Eso se ve en la película Birdman y El Artista, en las dos. Sí, qué peliculón Birdman. Las dos, porque no pueden aceptar el final. Algo así le pasa a los futbolistas famosos. Y Gaudio, cuando todos se acuerdan, ¿no? Sí, qué mal la estoy pasando. Un grande. Es tanta la presión que puede tener un deportista de élite en determinados momentos para manifestar en reiteradas oportunidades con tanta gente pública. Sí, que le está pasando mal, que no está disfrutando. Lo que pasa es que el profesionalismo va aplastando el placer lúdico. O sea, esto empezó como un juego es sinónimo de disfrute, después se transformó en un deporte, pero es un laburo. Después en un negocio y ahora es un negocio con ribete de negociado. Entonces dime cuánto rinde si no la eficacia. Entonces, además que hay gente que depende de vos, antes no y ahora sí. Entonces sí, lo que hay que defender es el disfrute aún bajo presión
Y eso es un trabajo que hay que hacer, muy pocos lo pueden hacer naturalmente. Bueno, nos lo contaban acá muchos deportistas que pasaron por este living, incluso aquellos que, por ejemplo, los tiradores de martillo o deportes que por ahí se preparan durante un año para una prueba que dura 2 minutos, un minuto, velocistas, saltadores, y yo les decía, ¿cómo manejan la instancia previa a ese? Y hablábamos de esta chica que vos lo comentaste, que tiene mucho... Jennifer Dahlgren. Que está muy, preparada, pero tiene como tares, tiene como problemas al momento mismo de la prueba. En el mejor momento deportivo de ella, por ahí su cabeza no la ayudó y no pudo hacer lo que se esperaba. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, en los entrenamientos el 80% de los deportistas rinden bien. En las competencias ya ese número baja al 40%. En una final ya podemos bajar al 10%, que rinden lo mismo. Y en la selección podemos contar con los dedos los que superan el rendimiento de un club. Claro. Entonces, vos fijate como la presión es así. Hay que ser medio inconsciente. Un puntín Bueno, de inconsciencia. que muchos dicen eso de la felicidad. Que tenés que ser medio tonto para ser feliz. Yo creo que Garrincha no sabía leer ni escribir, y hay quien asegura que hasta podría tener o podría haber tenido un retraso madurativo. Bueno, inclusive un psicólogo le había hecho un test y le dio como que era psicótico, y después ese psicólogo pobre no laburó más. Lo que hacían los compañeros, como no sabía leer ni escribir, era tomar el diario e inventar declaraciones de un contrincante diciéndole que había hablado de él y había dicho que no le iba a dejar tocar la pelota, y de esa manera el tipo los volvía locos. Sí, bueno, mirá lo que dice, que no la vas a tocar. Bueno, hablando de frases, este es un libro muy interesante, publicó 10 Marcelo Orfe, es un placer poder que los vamos a... Ahí está, mira el hashtag. Que lo vamos a sortear, ¿dónde lo muestro? A ver, acá. El hashtag es mi libro. Ahí está. Por redes sociales pueden participar. El partido mental, y hay, por supuesto, frases y momentos reflejados en este libro, en esta edición, de deportistas que trascendieron en lo suyo. Y la verdad es que son grafican muy bien. Claro, como momentos, disparadores. Sí, momentos distintos. Bueno, vos lo podés explicar mejor. Voy a buscar alguna, ¿te parece? ¿La pelota no se mancha? No. Esa no sé si está, pero es buena. Hay una de Mascherano, que hablando de fortaleza mental y de inteligencia... Hoy te convertís en héroe. Esa es buena también, pero este salió bien antes. De Mascherano, que es un tipo muy inteligente, es el único deportista de élite que publicó un libro escrito por él, ¿no? Con ayuda de un periodista, pero escrito por él. No es normal, y sin embargo tiene un rendimiento espectacular, y en la selección también. Pero son casos que los contamos como... excepcionales. Exactamente. Acá hay una frase de Mascherano muy buena, que cuando De Micheli se había equivocado en el partido con Corea en el Mundial 2010, él, para salvarlo, dice públicamente, no escuchó nuestros gritos por las bubucelas. ¿Se acuerdan de las bubucelas? En Sudáfrica. Bueno, eso es un líder. Cierro con una de Mourinho que es interesante, es la otra cara de todo lo que estamos hablando. No hay presión en la cima, la presión es para el segundo o el tercero. Bueno, se quiere despojar y le va muy bien a Mourinho, así que mal no... Sí, salió varias veces tener este tipo de... Mirá, sí, pero Mourinho sabe cómo hacer para sacarle presión a los jugadores y asumirla a él, volverse un personaje medio odioso o odiable. Tipo Ramón Díaz es. Claro, es la versión europea, digamos. El foco son ellos, y así los jugadores están tranquilos. Bueno, hay unas grandes diferencias entre ambos, pero no me voy a poner a detallar eso. Llévate el libro entonces de Marcelo Orfe con Claudia Rivas, El partido mental. Este es con una colega mexicana. Frases y 45 temas. El hashtag mi libro. Mi libro, ahí está. A través de las redes sociales. Sí, señor. @C5N con el hashtag mi libro, y podés salir sorteado y llevarte una eminencia en lo que tiene que ver con la psicología deportiva. Marcelo, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Gracias a vos.